Bueno, hola Pri, hola a todos los que estén del otro lado después mirando esto. Hola, Quiero contarles, antes de que pasemos a Pri, eh, y lo que nos va a compartir, que la idea es tener un ciclo de entrevistas donde podamos explorar diferentes disciplinas, diferentes lenguajes y profesionales que nos aporten para pensarnos más holísticamente, tener una experiencia 360, como te decía recién, eh, diferentes lenguajes, pero con el mismo objetivo, que es siempre volver a nosotros, volver a nuestro ser, volver a nuestro núcleo, a nuestro centro. Así que hoy, Pri, arte terapia, todo lo que nos vas a compartir, agradecerte primero, de verdad, gracias por el tiempo, por la disposición. Como siempre te digo, siempre es lindo escucharte, es enriquecedor. Siempre que nos cruzamos me dejas alguna pregunta, algún pensamiento, algo que me quedo ahí como autoindagando, pensando, preguntándome, y un poco es compartir eso con otros. Tal vez suceda esto, pero lo que sea que nos compartas va a ser enriquecedor, así que gracias. No quiero presentarte mucho, como te dije recién, porque cuando hablas del otro lo empezás a etiquetar, entonces prefiero que seas vos quien nos cuente quién anda haciendo, a qué te dedicas y cómo fue tu recorrido para llegar a esta disciplina, arte terapia. bien, bueno, hola Meli, hola a todos, gracias por la invitación. Y bueno, qué presentación, qué intro que hiciste. Gracias a vos también me pasa lo mismo, siempre me quedo ahí masticando la conversación que sea que hayamos tenido por cualquier medio. Em, ¿Y quién soy? ¿Qué pregunta? No preguntaste quién sos, pero ¿a qué te dedicas? Bueno, hoy voy a hablar desde mi rol de arteterapeuta. eh, y bueno, ¿y qué es arteterapia un poco, no? Para despejar esa duda. Hay varias definiciones. A mí me gusta decir, hay definiciones más complejas que esta, pero bueno, como para simplificar un poco, es una psicoterapia de mediación artística, ¿sí? Una psicoterapia que usa lenguajes artísticos con muchos fines, ¿sí? Con el fin del autoconocimiento, ¿sí? Bueno, la sanación emocional, ¿sí? Poder trabajar determinadas cuestiones. eh, y también se usa mucho en lo positivo, ¿sí? Para poder encaminar un proyecto. Bueno, el autoconocimiento también puede tener, por supuesto, todo tiene un fin, ¿no? Positivo, pero digamos, la palabra terapia suele estar asociada al trauma, a eso que hay que solucionar, que sanar, eh, que curar, ¿no? Y en realidad también se puede traer un proyecto personal, ¿sí? O incluso la propia búsqueda, la búsqueda personal, ¿sí? No siempre se tiene un tema para venir al espacio arteterapéutico. El Bien, tema, la pregunta, surge en el mismo proceso, digamos, está ¿sí? buenísimo que aclares eso. No hace falta tener una patología, no hace falta tener un trauma, cualquiera puede hacer arte terapia. Exactamente, exactamente. Y por supuesto hay diferentes escuelas, diferentes tipos de arteterapia, ¿sí? Y en mi caso, bueno, yo me considero arteterapia transdisciplinaria porque, bueno, traigo otras disciplinas, otras herramientas, otros recursos que los integro en mi espacio y no me caso con una sola escuela, eso me gusta aclararlo, tomo de diferentes escuelas, lo que también veo que me va sirviendo, ¿sí? De acuerdo a la forma que va adquiriendo, digamos, el espacio, digamos, que tengo. Bien, buenísimo. ¿Y qué se hace en arte terapia? Si yo voy a una sesión o taller, puede ser individual, puede ser grupal, ¿y qué hacemos ahí? Bueno, pregunta ¿O qué compleja se puede porque llegar a hacer? Porque me imagino que con cada encuentro y cada persona debe ser distinto. cada proceso arteterapéutico es distinto, cada sesión es distinta. Hay sesiones individuales, sesiones grupales, también en formato taller, que no es lo mismo, ¿sí?
¿Qué se hace? Bueno, siempre hay tres partes, ¿sí? Hay una parte, digamos, en la que entramos en clima, traemos ese estado en el que venimos, ¿sí? Y trabajamos sobre ese estado físico, emocional, y luego, bueno, obviamente pasamos a la parte central, la actividad central que puede, bueno, usar una herramienta o varias herramientas, varios, digamos, recursos de expresión artística. Y luego, bueno, justamente hay siempre un cierre, ¿no? Que dependiendo de qué tipo de sesión, o si es sesión o taller, por supuesto es distinto, de acuerdo a la temática, de acuerdo a lo que se vaya trabajando, digamos, en ese espacio. Pero bueno, en mi espacio puntualmente, los lenguajes que usamos o las herramientas de expresión artística que usamos son variadas, ¿sí? Está la escritura, está la plástica en todas sus formas, plástica bidimensional, tridimensional, ¿sí? Trabajamos la expresión corporal. Cuando digo plástica, incluimos también las máscaras, que el mundo de las máscaras es todo un mundo en lo que es arteterapia. Trabajamos también el psicodrama, ¿sí? La música y también lo sonoro, que no es lo mismo. Bien. Incluso, sí, perdón. No, después contanos, dejanos tus redes y contanos qué propuestas concretas tenés hoy para ofrecernos, para que la gente te siga, te conozca y por ahí alguien se anima a vivir alguna experiencia arte terapéutica. Buenísimo. Sí, estoy en Instagram, estoy como Priscila con SC y una sola L. Igual seguro lo vas a escribir en el video, Sí, el después nombre. lo dejamos todo abajo. Es Priscila del otro lado de las cosas, todo junto. En Facebook es lo mismo, pero con todas las palabras por separado, y el canal de YouTube también se llama igual, así que es fácil, soy fácil, digamos, de encontrar en redes sociales. Estoy con el mismo nombre Buenísimo. en todas las Buenísimo. plataformas, bueno, en esas plataformas, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Las Bueno, propuestas, perdón, porque no te contesté eso, perdón. eso, porque yo experimenté una que está buenísima y me gustaría que cuentes por si alguien se quiere sumar, el viaje de experimentación. Pero sé que es una de las tantas propuestas que vos brindas. Bien, bueno, propuestas grupales son dos en este momento. Es el viaje de experimentación arte terapéutica, que es un ciclo de 5 talleres online por ahora, que bueno, que va pasando por diferentes herramientas, ¿sí? Diferentes recursos de expresión artística. El primero es el encuentro de escritura, que es escritura creativo-terapéutica, ¿no? Siempre hay un fin creativo, pero también un fin terapéutico. El segundo encuentro es el encuentro de collage, el tercer encuentro es el de identidad sonora, que ahí integramos un poquito de plástica también. El cuarto encuentro sigue siendo de plástica, es máscaras, y el último encuentro es el de psicodrama, y ahí tratamos de integrar un poquito también lo que es expresión corporal. Este ciclo, bueno, es un ciclo grupal, por ahora solamente en versión online, o sea, se pueden conectar desde cualquier lugar. Son encuentros por Zoom, ¿sí? Son grupos chiquitos, son íntimos, ¿sí? Y bueno, es una forma de aproximarnos al espacio arte terapéutico, una forma de probar lo que es arte terapia, ¿no? No es un proceso terapéutico, pero sí es una forma de poder conocer estos lenguajes y también conocerles ese otro lado, como siempre digo, ¿no? Ese otro lado que tienen, eh, saliéndonos de lo estético y lo funcional, ¿no? En cada lenguaje. La segunda propuesta es el círculo de escritura, ¿sí? Escritura creativo-terapéutica, que son 3 encuentros, y en esa propuesta no solamente, digamos, tienen peso los encuentros propiamente dichos, sino que también vamos compartiendo en la versión online actividades y resonancias en el grupo de WhatsApp. O sea, es un 50%, digamos, lo que se comparte en el taller, digamos, en vivo, y un 50% lo que se va compartiendo también en el grupo. ¿Sí? Es una dinámica muy linda la del círculo, muy íntima también, es grupal,
bueno, es una forma también de aproximarnos a arteterapia, pero puntualmente con escritura, ¿sí? Yo siempre digo, es como, el viaje es una forma de conocer, de probar varias herramientas, y ya el círculo es profundizar un poquito más puntualmente con la escritura, ¿sí? Y después, bueno, en el espacio arte terapéutico mío, eh, por supuesto, hago acompañamientos individuales, personalizados, y también talleres personalizados para chicos, para adolescentes, ¿sí? Y propuestas también, experiencias grupales que también se personalizan, es una forma de decir, ¿no? Se hacen de acuerdo Ujú. al grupo, ¿sí? Al grupo que se presente. Em, el círculo de escritura también tiene una versión presencial, física, desde el mes próximo en el Centro Cultural Ernesto Sábato en Santos Lugares. Está frente a la Casa Museo de Ernesto Sábato. Bien, buenísimo. Recompleta la info, aunque después detallemos en la descripción, pero buenísimo. Súper interesante todo. Yo solo probé el viaje de experimentación, que lo súper recomiendo porque las producciones quedan, pero bueno, creo que esa es una de las posibilidades que brinda el arte, que uno puede seguir recreando o modificando o transformando, ¿no? Las tengo ahí siempre cerquitas y las sigo masticando, las sigo pensando. Eh, Y tienen, Así perdón, que tienen bueno, súper recomendable. Sí, gracias, tienen una significación propia siempre, ¿no? Y en el caso del viaje puntualmente, que se asocian a una temática, em, digamos, ver esa producción, ver eso que quedó, es más digamos, lo estético, ¿no? Que estamos viendo, esa obra, ¿no? Es también lo que exacto, nos significa de acuerdo a lo que nos fue pasando en la creación, ¿no? totalmente. Bueno, volviendo al núcleo de por esta entrevista, que es pensarnos holísticamente, ¿qué tendría arteterapia para aportarnos o ayudarnos a integrar eh, otras dimensiones que solemos tenerlas un poco ahí escindidas, separadas, reprimidas? Por ejemplo, la espiritualidad, nuestro vínculo con la naturaleza, el cuerpo, lo sensorial. ¿Cómo nos puede ayudar un proceso arte terapéutico a integrarnos un poquito más? Bien, bueno, varias cosas para decir. Primero, en el espacio arteterapéutico, el cuerpo siempre está presente. O sea, el cuerpo está presente siempre, ¿no? En cualquier actividad que hagamos, y debería estar presente en cualquier espacio terapéutico. Pero puntualmente en arteterapia eh, se hace presente, más allá de que obviamente está presente siempre, es, está presente en todas las experiencias, ¿no? Pero en el espacio arteterapéutico el cuerpo se hace ver, ¿no? Esto que te decía antes, de que tenemos en cuenta el estado, ¿no? En el que viene ese cuerpo físico, los ritmos con los que llega ese cuerpo físico. O sea, el cuerpo, si te referís al cuerpo físico, eh, se integra al espacio, o sea, forma parte de arteterapia, ¿sí? En arteterapia se toma en cuenta, digamos, desde la postura, la respiración, ¿no? Hay muchos estímulos, ¿sí? Que nos atraviesan a nivel cuerpo, y también hay cuerpo en las actividades, ¿no? Para hacer uso de las herramientas. En la escritura hay un montón de cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y no solo en la mano, hay un montón de cuerpo en la escritura. Y hay propuestas de escritura en las que todavía se integra más al cuerpo. Entonces, que quede claro, digamos, que en arteterapia el cuerpo no queda relegado, no son actividades mentales, ¿sí? De la razón. Exacto. O sea, no hay que hacer nada específico para traerlo. Está ahí. Y se Está va a poner ahí, en evidencia. exacto, se pone en evidencia, lo hacemos consciente, la idea es que haya conciencia de cuerpo, y si no la hay, la buscamos, ¿sí? Si no la hay, la buscamos. Eso respecto al cuerpo. Nombré a la escritura porque la escritura tal vez es de las herramientas en las que menos crees que hay cuerpo, y sin embargo hay un montón de cuerpo en las propuestas de escritura. Ujú. Pero después, obviamente, lo lógico, ¿no? En la expresión corporal ni hablar, en lo que es teatro, psicodrama, ni hablar, ¿sí? Em,
y bueno, y por supuesto también nos atraviesa a nivel sentidos, ¿sí? Tacto, oído, vista, ¿sí? Es como que siempre está el cuerpo y es fundamental la conciencia del cuerpo. Ahora, respecto a la espiritualidad, es muy interesante el tema, está súper relacionada la espiritualidad con arteterapia, o por lo menos con el enfoque que yo tengo, que yo uso. Em, y creo que no es que arteterapia integra la espiritualidad, sino que la potencia, ¿sí? Em, el tema es que también, bueno, nos confundieron un poco las palabras y tal vez, bueno, espiritualidad no lo vemos de una forma tal vez tan holística como debería. Ujú, Eh, el arte es espiritual, o sea, en definitiva, ¿no? Y lo que hacemos en arteterapia es básicamente traer, hago uso de mi nombre, del otro lado de las cosas, traemos cosas del otro lado y las materializamos, ¿sí? Las hacemos materia, ¿sí? Buscamos la forma de poder comunicar eso que tenemos del otro lado, ¿sí? Eh, yo le digo otro lado, alguno le puede decir espíritu, alma, mente, psique, ¿sí? Pero digamos, ujú, es una forma, ¿no? El arte es una forma de materializar eso que tenemos del otro lado, que tal vez lo vemos un poco en los sueños, ¿sí? O cuando vivimos determinadas experiencias, pero en definitiva el arte es como esa conexión entre los dos lados, ¿no? ujú, Es lo que nos mueve, ujú. en definitiva. Em, Totalmente. y ayuda un poco a canalizar también eso que tenemos del otro lado, ¿sí? Y quizá la tarea sería la de discernir, poder desmenuzar qué es verdadero de eso que traemos del otro lado, ¿sí? Eh, Ujú, porque bueno, si nos quedamos con los sueños, por ejemplo, bueno, en los sueños no todo es eh, yo, no todo es mío, de mi esencia, ¿no? Real. Hay cosas que, bueno, que son tal vez de restos de vigilia, de los programas que tenemos, de mandatos, de estructuras, y hay que ver realmente cuál es el mensaje para mí de este sueño o de esto que estoy viviendo. Bueno, y en el espacio arte terapéutico se trabaja un poco eso, ¿no? De esto que hiciste, de esto que está saliendo, de esto que se está dando en este proceso arte terapéutico, ¿qué es tuyo realmente? ¿Qué es verdadero? ¿No? Poder diferenciar el yo del mí, ¿no? ujú, ¿Qué soy yo de acá, de lo que estoy canalizando, y qué es qué viene de mi eh, profesión, del rol que creo tener, de la etiqueta que me pusieron, de la profesión que elegí, del trabajo que tengo, de la religión que sostengo, ujú. ¿no? ¿Qué es real, ¿no? Poder encontrar cuál es el mensaje para mí mismo. Súper interesante. Me gusta esto que afirmaste o que aclaraste, de que en realidad no hay nada que integrar. Ya venimos integrados, pero bueno, nuestro contexto cultural excesivamente racional, de alguna forma nos hizo dormirnos, ¿no? Eh, de algunos pedazos o de algunas dimensiones que tenemos y que ya están ahí. O sea que arte terapia en realidad no tiene que hacer ningún esfuerzo para llevarnos o integrarnos, sino despertar, por ahí podríamos usar esa palabra, despertar a todos los aspectos que ya están ahí. Exacto. Sí, 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 sí. La propia esencia, ¿no? Ujú, En arteterapia hablamos mucho, o yo hablo mucho de recuperar un poco, ¿no? Ese niño que fuimos, esa niña que fuimos y que en el fondo seguimos siendo, y que después estamos toda la vida tratando de recuperar la propia esencia que la fuimos perdiendo por programaciones, ¿no? Por ujú, cumplir mandatos, por cumplir con los otros, ¿no? Y cuando totalmente. cumplimos con nosotros mismos, en definitiva, nos permitimos un poco ser ese que éramos antes, ¿no?
tal cual. Ahora vamos a ir un poco más a eso. Pero antes te quería preguntar, ¿cómo podemos pensarnos nosotros como nuestros propios proyectos creativos? Es decir, ¿cómo hacer de nuestra vida un arte? ¿No? Pensamos a veces que la creatividad queda solo para los espacios artísticos, pero ¿puede mi vida ser mi propio proyecto artístico o creativo? ¿Puedo traer algunas cosas del arte como, por ejemplo, esto que imagino que a veces le pasa al artista, que a veces se le dice síndrome de la hoja en blanco, ay, no sé por dónde empezar, ¿no? O con qué me inspiro. Bueno, cuando nos pensamos a nosotros mismos también a veces nos pasa eso. No sé por dónde arrancar, no me conozco, o qué quiero, qué deseo. Eh, hasta que empezás a inspirarte o a crear. ¿Hay ahí algún paralelismo? ¿Cómo podemos llevar los términos del arte a nuestra propia vida? Yo creo que sí, que somos nuestro propio proyecto, o sea, somos un proyecto creativo para con nosotros mismos, y tal vez en ese sentido, desde ese lugar, a mí se me ocurre que el arte también puede ser una herramienta para eh, buscarnos a nosotros mismos como proyecto. O sea, la pregunta sería, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿No? Y usar el arte para poder concretizar, para poder incluso, ¿por qué no?, crear un logo, ¿no? Buscar el propio proyecto, incluso en el sentido más material. ¿Sí? El arte también puede servir desde ese lugar. De alguna manera el marketing también es un arte, ¿no? Y Totalmente. si bien, bueno, es muy bajado a la tierra y tiene que ver con algunas cuestiones muy materiales, en definitiva el arte en parte es eso también, ¿no? Concretizar, poder materializar, poder darle forma a algo que puede estar en la cabeza y que también podemos no tener muy en claro cuál es el tamaño del proyecto, del monstruo, de lo que fuera, tanto miedo como deseo, y digamos se concretiza y podemos verlo a los ojos cuando podemos bajarlo a las palabras, cuando podemos darle forma, cuando podemos buscar, digamos, cuál es nuestra misión, qué es lo que queremos transmitir, cuál es el mensaje. ¿No? Ujú. En primer lugar para nosotros mismos, pero también cuando queremos, digamos, sacarlo para afuera y poder, digamos, desarrollar algo, ¿no? En base a esa energía que tenemos, a eso que queremos materializar. No sé si se entendió. Sí, 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 perfecto. Y esta pregunta la quería hacer porque por ahí a veces existe el prejuicio de que el arte es para unos pocos, o el arte es lo que pasa dentro de los museos, ¿no? O la creatividad es para determinados espacios, y en realidad nuestra vida puede ser una obra de arte. A eso iba, ¿no? Hay un montón para trabajar, para materializar, como decías vos, para expresar, y no es para unos pocos, no hay que tener ninguna habilidad, digamos, No. especial, ningún don especial. ¿No? Y como siempre digo, cuanto menos experiencia previa en espacios de expresión artística haya, siempre es mejor por esto de poder fluir realmente, ¿no? Como siempre digo, yo ahora estoy controlando lo que estoy diciendo porque es un lenguaje que conozco el que estoy usando ahora con vos, ¿sí? Si de repente uso un lenguaje con el que no suelo hablar, aclaro algo, en arteterapia hay diálogo, ¿sí? Se verbaliza. La diferencia con otros espacios de expresión, de terapia, perdón, es que en el espacio arteterapéutico el diálogo, la verbalización y la bajada a las palabras es una forma de integrar eso que está sucediendo, ¿sí? No es el único camino, ¿sí? Por eso también se usa mucho arteterapia en el caso de personas que les cuesta expresarse verbalmente o incluso en los casos en los que no pueden expresarse verbalmente, ¿sí? Por eso es muy importante eh, entender, digamos, que la palabra no queda afuera, ¿sí? Integra. Em, pero, ay, me fui un poco de la pregunta que me hiciste, para. No, no, que yo también un poco quise traer justamente tu disciplina, tu experiencia, porque por ahí el lenguaje primordial en el counseling es el diálogo, ¿no? El encuentro a través de la palabra. De vez en cuando podemos
irme echando diferentes recursos de otras disciplinas, pero el lenguaje o la herramienta principal de trabajo es el diálogo. Y a veces se corre un poquito el riesgo de racionalizar un poco todo, ¿no? Y alejarnos ahí un poquito del cuerpo, de lo sensorial. Por eso está bueno esto que estamos haciendo, de integrar o traer otros lenguajes, otras disciplinas. Bien, bien. No sé si te había dejado algo sin contestar de lo que habías dicho antes, porque me fui un poquito capaz, ¿o no? No, bueno, cualquier cosa después Cualquier cosa volvemos. volvemos. Va a salir y va a volver. Va a volver. No, iba a decir esto de que Sí. así como usamos el canal de arte terapia, digamos, para traer cosas del otro lado y poder concretar, ¿no? Poder materializar, bajar un mensaje, una creación, y salirnos de lo obvio, ¿no? De querer entenderlo todo desde lo racional y tal vez más experimentarlo y poder conectarnos más con el deseo y con lo que realmente queremos transmitir. También a la inversa puede suceder. No solamente traemos cosas del otro lado, sino que también enviamos cosas al otro lado. Por ejemplo, con el psicodrama, o también, bueno, no es lo mismo, pero bueno, Jodorowsky habla de la psicomagia, y de alguna manera, bueno, el mensaje sería el mismo, si bien la técnica es totalmente distinta. Esto de programarnos a nosotros mismos, porque en un acto psicodramático, psicomágico, lo que hacemos es justamente poder programarnos a nosotros mismos. Decir, bueno, corto este hilo para cortar con esto que, no sé, que me está pasando, ¿sí? Si bien obviamente cortando el hilo no estoy cortando esto que me está pasando, sí es cierto que nuestra mente funciona así, necesita de un hecho, ¿sí? De un momento, un acto ritual, entre comillas, que pueda simbolizar ese corte, que pueda simbolizar, ¿sí? En el acto psicodramático, bueno, a través de técnicas se pueden también programar los sucesos, sobre todo, bueno, los sucesos posibles futuros, ¿no? E incluso relacionados con los miedos, no solamente con el deseo, con lo que quiero que suceda, sino también con eso que temo que suceda, ¿sí? O sea, en el espacio psicodramático, un poco sucede lo opuesto que puede suceder en otras propuestas o en otros lenguajes que se usan en arteterapia o que yo uso en arteterapia. Lo opuesto en el sentido de que no siempre traigo eso que no puedo verbalizar para poder expresar por este canal, sino que también esto lo llevo hacia el otro lado para poder programarme con esto que me está pasando o con esto que siento que me va a pasar. ¿Sí? La mente funciona un poco así, necesita la simbología, y la simbología propia es la más importante. ¿Sí? Tal cual. O sea, hay un interjuego todo el tiempo entre lo consciente y lo no consciente. ¿Cómo ve arte terapia a lo no consciente? Se le llama inconsciente, se lo Depende mira de la desde la escuela. manera... Bien, Es como en pero cuando psicología. estamos pensando en el inconsciente de Freud, Sí, o sea, en realidad depende mucho de la programación que tenga la persona. O sea, en realidad hay que ver a qué llaman inconsciente los freudianos, ¿no? Propiamente, o sea, eh, todo lo que yo no, digamos, no puedo verbalizar sería, en el caso de arteterapia, si querés verlo así de manera práctica. Todo lo que yo no puedo, de lo que no soy consciente, eh, todo lo que se puede llegar a escapar de lo que estoy expresando en mi andar, ¿no? En esto que soy diariamente, eso que no dejo fluir. sí, pero que no necesariamente tiene que ser negativo. Hay una mirada, si querés, más positiva, no moralmente, de eso no consciente. No necesariamente tiene que ser un Ah, trauma, algo claro. oscuro, algo perverso de mi ser.
no se aborda lo no consciente desde ahí. No, 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 no. De hecho, bueno, sí, o sea, ya que pasa que pusiste el ejemplo de Freud y tengo como mucho para decir, ¿no? Decilo, Pero ya sabrás. ¿Qué? decilo tranquila, porque acá desde el counseling también, digamos, cuando pensamos lo no consciente, no nos estamos refiriendo a todo eso, que creo también que es lo que a veces también nos genera cierto rechazo a entrar en el mundo interior, porque nos dijeron que si voy al interior me voy a encontrar con cosas muy oscuras, muy perversas de mí que no quiero ver, obviamente, ¿quién quiere ver cosas perversas, ¿no? ¿Quién se Pero si anima a le saco un entrar? poco ese tinte, y capaz que, yo lo pienso así, no sé si es una metáfora que usaba Jung, pensar el mundo interior más como una cueva, que sí tiene cierta oscuridad cuando ingreso, pero que una vez que las trabajo, las enfrento, después me encuentro con un montón de tesoros escondidos en esa cueva, ¿no? No necesariamente tiene que ser peligroso ingresar al mundo interior o a lo no consciente. ¿Coincide un poco arteterapia con esa mirada? Voy a hablar de mí. Yo coincido con esa mirada. Dale. ¿Sí? Porque yo puedo decir arteterapia coincide con... No, no sé si todos los arteterapeutas lo entienden de la misma forma. Yo lo entiendo de esa forma, de la forma en que no necesariamente tiene que haber algo oscuro, algo negativo. Em, la realidad es que fuimos programados, somos programados para, digamos, nos gusta el orden, nos gusta lo ordenado, ¿no? Lo establecido, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el autoconocimiento, la introspección no significa un caos, una idea de caos que no nos atrevemos a enfrentar y que no necesariamente es un caos negativo, ¿sí? O no necesariamente es un caos, pero bueno, la idea de que, no, para esto, por más que tenga sus falencias, está ordenadito, lo controlo. Entonces, claro, ir hacia adentro es encontrarme con algo nuevo, ¿sí? Es mirarnos a los ojos. Ujú, Y es totalmente. encontrar el propio deseo y tener que ser, ¿no? Tener que hacernos cargo de eso que encontramos es lo que tememos de alguna manera, ¿no? Ujú, Salirnos de eso que creíamos que queríamos y hacer lo que realmente queríamos, lo que realmente queremos. Bueno, no todos se enfrentan suavemente con eso, ¿no? ujú, Pero claro, no necesariamente, a ver, como decía al principio, ¿no? Me interesa más allá de de poder entender cuestiones del propio camino y ni hablar encontrar significación propia en los propios eventos, ¿sí? Y en el propio proceso arte terapéutico, más allá de los eventos pasados y de cómo fuimos programados y de todo lo que tenemos que romper, a mí me interesa mucho esto de, bueno, en base a lo que tenemos, hacia dónde vamos, ¿sí? El desarrollo personal, bueno, incluso pensar al arte como herramienta para darle forma a eso que quiero ser, a eso que quiero hacer, ¿sí? Como decía al principio, quiero decir, no quedarnos en lo negativo, en el trauma, dejar de relacionar al espacio y al proceso terapéutico como eh, una un eterno camino de liberación de los traumas. No, a ver, los traemos, vienen con nosotros, ujú, eh, pero bueno, tratamos de incluso buscar virtud en el defecto, ujú. por decirlo de alguna manera. Sí. Se vuelve en materia de trabajo creativo, Se vuelve claro, ¿no? exactamente. No me Tratamos deja en el de, lugar de víctima o pasivo, sino que a partir de eso puedo empezar a crear. exacto, sí, potenciarnos a partir de eso, ¿no? Entonces, Y buscar la propia forma, buscar la ujú, propia esencia, ¿sí? Vamos sacándonos las cáscaras y que quede, ¿sí? Lo que tiene que quedar. exacto. Bueno, ahora sí, si querés volvemos un poco a lo de la niña.
que yo te decía fuera de cámara, flashea programa de televisión, eh, un poco darle contexto a esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, hace tiempo me dedico a trabajar con mujeres que funcionamos un poco desde el programa de la dependencia emocional, y digo programa porque realmente creo que también nos enseñaron a ser carentes, dependientes, o a necesitar que el amor, que la aprobación, que el afecto venga de afuera para poder funcionar. Y desde ahí, ¿no? Desde la dependencia emocional sale mucho la niña, pero como una niña caprichosa, ¿no? Que en lugar de potenciarnos nos pone en situaciones un poco regresivas, ¿no? Esto de necesitar ser miradas, necesitar ser escuchadas, necesitar ser aprobadas a cualquier costo, sin posibilidad como de poner límites o de salirnos de situaciones o relaciones que nos están haciendo mal. Pero por otro lado, el otro extremo de también haber asumido el personaje o el libreto de la mujer buena, complaciente, extremadamente responsable, que se da entera, que se rompe toda, ¿no? En su trabajo, en su profesión, en su familia, que se deja para último lugar, totalmente desconectada de su cuerpo, de sus deseos, de lo que le pasa. Y están las dos. Está la mujer adulta y también está esa niña ahí. ¿Cómo puede arte terapia ayudarnos a atender a esa niña? Y recuperar también lo lúdico, desde un lugar por ahí sano, ¿no? Funcional. Un poco reconciliar estas dos, que están tan, parece, polarizadas. La mujer extremadamente responsable, que ya no puede jugar, y la nena caprichosa a la que hay que ponerle algunos límites, ¿no? O por ahí empezar a atender. ¿Cómo podemos conectar un poco más con esa niña? Desde arte terapia. Ujú. Bien, bueno, como mucho, mucho para decir. Voy a tratar Sí, es muy larga la pregunta, de también resumir. incluye No, muchas no, cosas. no, está buena. Em, y cuando me la habías comentado, había pensado, y ahora se me vienen otras cosas también en base a esta forma de pregunta que hiciste ahora. Em, la verdad es que arteterapia, el arte es un espacio de libertad, ¿no? Sos el que sos. Cuando no controlás el lenguaje. Cuando digo no controlás el lenguaje, tampoco crean que, bueno, vienen al espacio arteterapéutico y empiezo no, no me controlo, estoy poseído por alguien. No, no. Claro, Es no una pasa forma nada de extraño. decir, claro, es una forma de decir que sacamos un poco la parte racional y experimentamos, ¿no? Cuando no controlamos el lenguaje podemos experimentarlo. Ahora yo no estoy experimentando hablar, estoy hablando, ¿sí? Si bien, aún conociendo el lenguaje, por supuesto, de acuerdo a la propuesta, de acuerdo a la técnica, podemos seguir experimentando, a lo que voy es que en el arte, en la expresión artística, está un poco ese niño, aparece, o sea, es inevitable que aparezca, ¿sí? Entonces, es inevitable conectar con el niño, con la niña interior, en una propuesta arte terapéutica, porque, bueno, eh, muchas personas, de hecho, no volvieron a experimentar arte desde la niñez, desde la infancia realmente, o sí, pero desde un lugar estético, desde un lugar más cuadrado, también estructurado, tal vez, no sé, académico o no sé, de alguna manera más cuadrada y tal vez en determinadas propuestas arteterapéuticas, bueno, fluimos más. Entonces esa conexión, eso de cómo poder volver a conectar con la niña, eso es muy personal, en cada proceso es distinto, cada niña fue y es distinta, entonces es distinto siempre, pero digamos, desde arteterapia te puedo decir que esa conexión con la niña interior es inevitable, sucede, ¿sí? Es natural.
Y somos los que somos cuando estamos conectados con el arte, cuando estamos canalizando a través del arte, fluimos mucho más. Hay un margen de libre albedrío que es inevitable, en el que sí fluimos mucho más que en el día a día, con las obligaciones, con las cosas que tenemos que hacer, con la rutina, con ese rol de adultos, adultas, ¿no? Con el que cumplimos a diario. Acá realmente es como, bueno, vos más o menos ya probaste, sabés que es así, que digamos, no, por supuesto hay una estructura, pero digamos, es una estructura mucho más flexible, ¿sí? Es mucho más semejante a la estructura a la que tal vez tuvimos que adecuarnos de niños, ¿no? Ujú. Y no porque sea una propuesta infantil, sino porque justamente busca, por lo menos en una instancia, conectarnos con esa parte de nosotros. Pero yo diría, esto de la fusión que vos hiciste entre esa niña eh, que busca, ¿no? Todo el tiempo llamar la atención, busca aprobación, y la adulta, hay mucho que se entremezcla, y vuelvo un poco a lo que dije antes. Tal vez la tarea sería la de desmenuzar y ver qué es verdadero de eso que emerge, ¿sí? Porque emergen un montón de cosas cuando trabajamos lenguajes arteterapéuticos, cuando nos acercamos, cuando experimentamos propuestas arteterapéuticas, viene mucho de ese otro lado del que yo hacía mención, ¿no? Vienen un montón de cosas, vienen deseos, vienen miedos, pero no siempre son propios, a veces son impuestos, a veces esa dependencia emocional que creemos tener no es tal, ¿no? O no es del tamaño que creíamos. Y cuando cambiamos el lenguaje que usamos, ¿no? Cuando cambiamos ese lenguaje para hablar de eso, de lo que supuestamente somos dependientes, eh, cambia, digamos, también nuestra mirada, ¿no? Sobre eso, sobre ese asunto y sobre nosotras mismas también. Ujú. Eh, Creo que la tarea, así como digo, la tarea mía, ¿no? En un proceso arte terapéutico es acompañar la búsqueda de la propia significación, ¿sí? No es que viene alguien con una creación, con una producción, y yo digo, ah, significa que te pasó tal cosa a los 5 años. No, no funciona así, ¿sí? Ujú. Siempre es, bueno, ¿qué te pasa a vos con esto? ¿Sí? ¿Qué fue lo que te fue aconteciendo a medida que fuiste produciendo esto que salió? ¿Sí? Se hacen asociaciones, ¿sí? Es un largo camino de la búsqueda de la propia significación, de la significación propia, ¿sí? El camino individual, angosto, único, ¿sí? No hay un manual que yo abro y que se aplica a todos por igual. No, no es así, no funciona así, ¿sí? Es mucho más personalizado. Y esto que te decía de que vienen un montón de cosas del otro lado, ¿no? Que las canalizamos, que las materializamos a través de ese lenguaje, el que fuera, de todo eso que viene, quizá la tarea sería, además de buscar la propia significación, sería esto de, bueno, poder realmente discernir y ver qué queda, qué es verdadero de acá, ¿sí? ¿Qué es propio? Porque esa niña incluso también, ¿no? Cumplía mandatos, cumplía un rol, ¿sí? Y a veces tenemos una idea distorsionada de esa niña. Entonces, y también, bueno, en arteterapia surgen, ¿no? Aparecen inevitablemente también arquetipos, ¿no? Del inconsciente colectivo, cosas que no son propias, ¿sí? Que surgen de acuerdo a asociaciones que hacemos, según la propuesta, según el lenguaje. Y bueno, y la tarea es esa, ¿no? Ver de esto que hiciste, qué es propio, ¿sí? ¿Qué es real, qué es verdadero? ¿Qué va realmente con tu propia esencia, con eso que querés ser, con eso hacia dónde vas? ¿No? Hay como varias preguntas que surgen a partir de ese desmenuzar, ¿no? Me Me fui un gustó esto poquito, que, pero no sé si te no, contesté. no, sí, sí, me gustó esto que dijiste, que inevitablemente la nena está ahí, va a aparecer. Sea la actividad que sea o el lenguaje artístico que se use, la nena está y va a aparecer.
eso me gusta porque está bueno, después cada uno decidirá si la atiende o no, desde qué lugar, cómo desmenuza, cómo lo trabaja, pero eh, va a aparecer, está ahí. Eh, Justo y hace un... hablaste de libertad. Mm. Sí, no, dale, dale, porque es No, la no, no, pregunta no, que igual hubo. iba a ir ahí, iba a ir a la libertad, así que Bueno, ¿cómo puede ayudarnos un poco una experiencia arte terapéutica a la libertad, a liberarnos de este programa de dependencia en realidad? Porque vuelvo a decir, termina siendo una etiqueta más, termina siendo un diagnóstico, termina siendo un programa, ¿no? Y la adopto a veces tanto que, y sí, soy dependiente, ¿ves? Soy carente. Y por eso también termino repitiendo el mismo patrón y me sigo quedando en los mismos lugares o vinculándome de la misma manera porque adopté como propia ese diagnóstico o esa etiqueta. ¿Cómo nos libera? ¿Cómo nos puede proponer un camino de libertad, una actividad arte terapéutica? Muy amplia, ¿no? Y sabemos que siempre todo es muy personal, muy personal. Estas preguntas como que un poco van a la generalidad, pero cada proceso es distinto, no nos olvidamos de eso. sí, cada proceso es distinto, pero igual la pregunta vale porque, digamos, es interesante la pregunta y el arte está relacionado con la libertad. Entonces, incluso el niño está relacionado con la libertad. La niña está relacionada con la libertad. Entonces, cuando añoramos a esa niña, en realidad estamos añorando otra vez la propia esencia, quien realmente somos o quien realmente queríamos ser, ¿no? Eso que realmente, ojo, como dije antes, incluso en esa niña puede haber cosas no verdaderas, no propias. ¿Por qué? Porque bueno, hay un montón de esto de contaminación, ¿no? Que viene de afuera, del entorno, de las programaciones, de la idea que nos quedó de esa niña, ¿sí? Pero en definitiva, tanto la infancia, ¿no? O la, no sé si la infancia entera, pero sí, digamos, la idea, ¿no? Que tenemos de ese niño interior, de esa niña interior, y el arte en general, acá hablo súper general, es libertad. Es esto de realmente ser libres, de ser quien sos. Entonces, inevitablemente sale, ¿no? O sea, no sé cómo fue la pregunta que me hiciste. ¿Cómo podemos recuperar ese Sí, un espacio de poco cómo libertad? estaba vinculada la libertad con el arte, es lo que estás respondiendo, y Listo. también pienso que tiene tanta lógica que, en mi caso que soy profe, ¿no? Como hay tan poco arte en la escuela, o en cualquier institución por la que vamos pasando. Hay poco arte porque, bueno, no es peligroso que seamos libres, porque el arte evidentemente está ligado a la libertad. Sí, no solo que hay poco arte, sino que incluso, bueno, está relacionado con lo infantil, con lo poco serio, y si vos te pones a pensar, muy limitada la idea de arte de la escuela, muy una manualidad sin sentido para llevar a casa, nunca poder encontrarle una parte más profunda, ¿no? Ni siquiera al proceso, no te digo al resultado final, pero ni siquiera al proceso, a la idea de arte, o sea, todo muy limitado desde el sistema educativo, desde el programa. Ujú. Eh, pero bueno, en definitiva, es estratégico, como decías recién vos, ¿sí? O sea, justamente esta relación, incluso el arte, uno dice arte y un gran, enorme porcentaje de las personas piensa en el arte plástico, en el arte visual, se queda ahí, ¿sí? Y arte es un sinfín de cosas, ni siquiera son solamente los lenguajes de los que se hace uso para llamar expresión artística, o sea, hay arte en el día a día, ¿sí? Te iba a Hay preguntar arte, eso. claro, ¿Cómo, hay cómo arte podemos también. vivirlo un poco más cotidianamente? Perdón que te No, interrumpo, no. pero vamos ahí. ¿Tenés algunas por ahí cositas puntuales, no te digo tips, pero formas más cotidianas de conectar un poco más con lo lúdico, con lo artístico?
Bueno, formas hay un montón, actividades, ejercicios básicos, digamos, hay un montón. Pero bueno, si nos quedamos con, nada, con el lenguaje de expresión artística que más uso para los talleres, que es escritura, o el que más uso yo también en mi vida diaria, eh, y también lo traigo por esto de que es accesible para todos, no hace falta tener muchos materiales, ¿no? Ni tampoco mucho tiempo. Ya de por sí registrar a diario palabras, ¿sí? Sensaciones, ya es un montón. Poder bajar a las palabras, ¿no? Esto que decías antes también de la dependencia emocional, ¿no? Hablando de ese punto, si pudiéramos bajar, ni siquiera a partir de una técnica o un ejercicio, y sin ponernos tampoco técnicos en la parte terapéutica en sí, sino llevado a lo cotidiano y a lo obvio. Si podemos bajar a las palabras eso que creemos que nos aturde, eso que creemos que nos tiene mal, ya verlo escrito en tres, cuatro renglones minimiza el potencial de eso que nos agobia supuestamente. Ya verlo minimizado, ya verlo ahí, y no porque no tenga valor, sino porque siempre lo digo, o sea, el tema de la escritura, obviamente puede haber quien no le guste escribir y prefiera, digamos, otra técnica de conectar con lo lúdico o con lo expresivo en general. Pero digamos, la escritura tiene esto de realmente, ¿no? Poner en palabras, literal, algo que tal vez puede ser enorme y lo podemos ver ahí acotado, y no es que pierde valor, pero sí decimos, ah, bueno, no es tan enorme ese monstruo, eso que yo lo pude poner en palabras, en pocas palabras, o sea, quizá es fácil de manipular, tal vez es menor a lo que yo creía, o tal vez, no sé, no me agobia tanto como pensaba, porque lo pude poner en palabras, porque hay palabras que pude asociar a esto, también jugar un poco con esto, qué asocio a esto que escribí, con esto que escribí, qué otras palabras surgen, qué resonancias, qué sensaciones, ¿sí? Sí. Me encanta, a mí, bueno, yo tengo como mi cuadernito, ¿no? Diario y también lo sugiero siempre en los acompañamientos, eh, porque pone un juego, bueno, esto que estás diciendo, ¿no? Pone un juego, primero un montón de habilidades, un montón de cosas, desde lo cognitivo, lo Mm. psicomotriz, lo emocional, lo espiritual, y también un poco nos responsabiliza. Lo veo ahí, pero no como algo negativo, sino puedo tomar acción sobre eso que ya puse ahí. Porque si no, a veces también pasa en el encuentro, bueno, hablo, sí, teorizamos, ¿verdad? Se terminó el encuentro, listo, vuelvo al automático, ¿no? Vuelvo a los mismos patrones de siempre, las reacciones de siempre, porque me olvidé. Pero el tenerlo ya escrito ahí también, hasta es como de ayuda a memoria. Mm. No, esto es lo que estoy trabajando. Esto voy a seguir masticando, y a esto le empiezo a atribuir, y veo que me genera esa palabra, o se transforma en una meta, en un proyecto. Eh, Es un poco también esto de verlo fuera de uno, exacto, o sea, totalmente. verlo fuera de mi cuerpo, o sea, antes estaba acá, Ujú, en todos lados estaba, me estaba atravesando, y ahora lo veo ujú. afuera, lo veo en palabras, en pocas o muchas, no importa, pero pude sacarlo, así como un acto catártico, como ¿no? Como decía Cortázar, como un exorcismo. Ujú, totalmente. Bueno, una última pregunta. Arte, terapia y el mundo de las emociones, o cómo nos puede ayudar a gestionar, conectar con nuestras emociones. Otra vez, imagino una respuesta parecida, ¿no? Las emociones están ahí, aparecen. Las emociones están ahí, aparecen, y como en cualquier espacio terapéutico o en cualquier proceso terapéutico, se trabaja, ¿no? La gestión emocional de una particular manera, ¿no? A través de técnicas
y ejercicios, pero más allá de lo que se haga propiamente con una emoción en particular, también hay que tener en cuenta que ya de por sí el arte implica o nos invita a una mirada sensible acerca de la vida y no solo tenemos que tener en cuenta a las emociones que traemos conscientemente para trabajar, digamos, sino también que trabajamos con las que van sucediendo en los procesos primarios de creación, y esta desorganización en la que nos encontramos con todo lo que va emergiendo, ¿no? En el proceso creativo, genera como un encontronazo, ¿no? de la persona, no solo, como decía, con las emociones que trajo conscientemente, sino también con las que van sucediendo a medida que va, digamos, evolucionando el proceso creativo o el proceso arteterapéutico en sí. Entonces se trabajan también con las emociones emergentes, como se le llaman, ¿no? No solamente lo que sabía que me pasaba con esto, sino con esto que acontece ahora frente a esta propuesta que hago para trabajar esta emoción, ¿se entiende? O sea, Sí, se sí, va sí. articulando, ¿no? Y esto que decía antes de la búsqueda, ¿no? De la propia significación, de alguna manera, frente a esta desorganización en la que se encuentra la persona, de todas estas resonancias que surgen, estas asociaciones que hago, tengamos en cuenta que arteterapia, el arte, implica símbolos, ¿no? Eh, Sabemos que la mente funciona mucho, mucho más o mucho mejor con símbolos que con palabras razonadas, ¿no? Eh, ya de por sí, ¿no? La simbología propia de cada lenguaje, propia del individuo, también del inconsciente colectivo, como llamamos, por ejemplo, desde lo junguiano a los arquetipos, ¿no? Todo eso, toda esa desorganización, todo eso que me está pasando con esto que hice, con esto feo barra lindo, lo feo en lo feo también, ¿no? Hay mucho, ¿por qué me molesta esto que hice? ¿Por qué no me gusta esto que hice? Frente a todo eso que va pasando, acontece también la búsqueda de la propia significación y esa forma propia de ordenar todo esto que aparece, ¿no? ¿Qué Ujú. hago con todo esto que aparece? La razón viene después. La emoción es siempre antes en arteterapia, ¿no? Primero trabajamos con todo esto sensorial, con todo esto, si se quiere, estético, todo esto que va pasando en la experiencia propiamente y después tratamos de pensar a partir de ahí. Súper rico, súper ¿Sí? rico. Y ¿Se me entendió? encanta, re. Y al ir escuchándote también igual me voy dando cuenta, por eso también siento cierta afinidad por esta disciplina, porque es muy parecida en cuanto a la mirada por ahí filosófica o antropológica que se tiene desde el counseling. Entonces, podríamos pensar que hay cierto ahí complemento, o un poco la idea es dar a conocer eh, esta disciplina también para que las personas se animen, las que por ahí vienen probando el counseling, se animen, se puede complementar tranquilamente con una experiencia arte terapéutica. Por eso la idea también era conocerte y conocer esta disciplina. Súper rico todo, creo que tocamos ahí varios temas, todo abre más frentes y se podría seguir profundizando, pero creo que el objetivo está cumplido. Me gustaría aclarar una cosa que se me acaba de ocurrir. Sí. Em, por, por esto de que a veces, bueno, lo vemos lúdico, lo vemos lindo al arte, lo vemos divertido. Entonces, a veces, por supuesto, tenemos formas propias de aproximarnos a la expresión artística, incluso creemos estar haciendo algo, ¿no? Con un fin terapéutico desde el arte, pero es importante aclarar que así como se recomienda hacer yoga con un profesor de yoga, y así como se recomienda siempre, ¿no? Tener una guía, sobre todo cuando hay una implicancia, ¿no? Emocional, en el caso
de arteterapia, es importante el acompañamiento del arteterapeuta o del terapeuta, porque también hay muchos terapeutas que no son arteterapeutas y usan también técnicas arteterapéuticas, lenguajes, propuestas, y es importante aclarar eso, más allá de que podemos obviamente conectarnos, por ejemplo, con la expresión escrita a partir de alguna propuesta sencilla en lo cotidiano, podemos por supuesto tener un espacio de expresión, explorarlo, jugar, ¿no? Es importante también diferenciar lo que es la experiencia con el arte, incluso la experiencia con el arte desde un costado más profundo, saliéndonos de lo obvio, de hacer un cuadrito lindo, sino conectarnos con el presente. La arteterapia tiene mucho del aquí y del ahora, conectarnos con los ritmos, con el presente, con lo que estoy haciendo, pero diferenciar ese momento del proceso arteterapéutico, ¿sí? El proceso arteterapéutico, como en cualquier psicoterapia, cualquier terapia, bueno, requiere por supuesto del acompañamiento profesional, ¿sí? Por este tema de contención, ¿sí? De Exacto, saber hay algo importante ahí del vínculo también, ¿no? también. Del otro haciéndonos de espejo, facilitándonos, guiándonos, por ahí sin tanta directividad, pero siempre hay algo del vínculo que termina siendo terapéutico también. Exacto. Y eso se da muchísimo también en las propuestas grupales. O sea, a partir de lo que decís, en lo grupal se ve incluso entre, ¿no? Personas que están concurriendo al taller grupal, al espacio arte terapéutico, ¿no? Esto de los espejos es muy interesante, por eso es muy interesante también probar propuestas grupales, ¿sí? Es muy enriquecedor todo lo que va sucediendo en la dinámica grupal. Totalmente. Bueno, entonces volvemos a recordar tus redes, tus Bien, propuestas, así rápidamente. bien, bien. Bueno, en mi espacio terapéutico, arte terapéutico, actualmente tengo dos propuestas grupales: el viaje de experimentación arte terapéutica, que pasa por 5 formas de arte, ¿sí? Conociéndoles, es una forma, como decía antes, de aproximarnos a arteterapia, probando un poquito cada una de estas 5 herramientas. Ese es el viaje de experimentación arte terapéutica, es grupal y es online. El círculo de escritura creativo-terapéutica, bueno, también es grupal. En ese caso tenemos la versión online y también la versión presencial a partir del 5 de octubre 2021. No sé cuándo Ya, verán este video. Em, pero falta poquito. Falta muy poquito. En el Centro Cultural Ernesto Sábato, en Santos Lugares. Es cerquita de Capital, así que para quienes están en Capital, tal vez a alguno igual le queda cómodo. ¿Sí? Es Santos Lugares, es al lado de Caseros, los ubico un poquito, Sáenz Peña, Devoto. Y después, bueno, el espacio arte terapéutico individual, de manera online también, tanto adolescentes como adultos. ¿Sí? Bien, bien, genial. Redes Gracias. sociales, Priscila del otro lado de las cosas. Bien, importante, ¿dónde te Todo. ubican? Perfecto. Gracias, Después Meli. la ponemos en la descripción. Gracias por la invitación. Gracias a vos por dejarnos conocerte y dejarnos conocer un poquito de este universo y también dejarnos con las ganas de explorar un poquito más que era la idea. Gracias. Bueno, quién sabe que haya más charlas en las que traigamos Seguramente algo, otros temas. otros temas o algún ejercicio sencillo. Estaría bueno. Dale, algo más vivencial. Me encanta. Bueno, Bueno, muchas, Meli, muchas gracias. gracias por la invitación a vos. Un beso. Nos vemos pronto. Nos vemos.